Buenos días a todos. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes y poder nuevamente arrancar este aprendizaje, ¿verdad? Esta travesía en la cual nosotros hemos estado aprendiendo. ¿Se recuerdan en dónde nos quedamos? A ver, Vale, tú que apuntas todo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Te recuerdas? En panes sin levadura, ¿ok? Hoy sí voy a usar la lamparita esta que se llama menorá. Es una lamparita que usan los judíos. Nosotros no la usamos, solo como referencia nada más pedagógica, ¿verdad? Porque esta lamparita lo que significaba era un marcador de tiempos, ¿verdad? Entonces, vemos en la Biblia que en muchos lados se repite el patrón de 7. Incluso para que ustedes sepan, cuando ustedes lean la palabra semana en el Antiguo Testamento, realmente no está hablando de una semana de 7 días, sino que semana lo que habla es un grupo de 7 algo, 7 cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso nosotros hablamos de las 70 semanas de Daniel. Realmente no estamos hablando de semanas físicas, sino que lo que estamos hablando es un grupo de 70 veces algo que tiene 7 cosas, o sea que en este caso sería 70 por 7, 490 elementos, ¿verdad? Entonces, semana realmente es un grupo de 7, y en la Biblia vemos un montón de patrones de 7 cosas. No sé si ustedes me pueden dar algún patrón de 7 que se recuerden. ¿Qué tiene 7 cosas en la Biblia? Los días de la creación, ajá, está el primer día, el segundo día, ¿verdad? Lo voy a poner D, ¿verdad? El cuarto día, el quinto día, el sexto día, séptimo día. ¿Qué otra cosa tiene patrón de 7? ¿Se recuerda? Iglesias. Las Los 7 animalitos iglesias de Noé. ¿Ah? Ahorita te voy a dar la palabra. Iglesia 1, iglesia 2, iglesia 3, iglesia 4, iglesia 5. Aquí está Filadelfia, aquí está la Odisea, ¿verdad? Y está Éfeso. Hay varias iglesias del mensaje de Apocalipsis. Cuando veamos el estudio de los últimos tiempos de la escatología, vamos a entender un poquito más esto, que es espectacular y es apasionante. ¿Qué otra cosa dijiste, eso? Los animalitos de Noé iban de 2 en 2, pero también iban de 7 en 7. Va. Entonces hay 7 grupos de animales puros. ¿Se recuerdan que los puros eran los que iban en 7? Porque tenían que ser sacrificados algunos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene 7? ¿Se recuerdan? ¿Algo más que tenga 7? Las veces que hay que perdonar al prójimo. Las caídas de Satanás, ajá. Entonces Satanás cae una vez, no es la SAT, ¿va? No es la SAT de aquí, ¿va? Pero casi, ¿va? Así diría Julio, ¿va? ¿Qué otra cosa, Diego? Las veces que hay que perdonar al prójimo. Me acuerdo que mencionan 7 veces. Las veces que hay que perdonar al prójimo. ¿Cuántas veces tiene que perdonar al prójimo? 70 veces 7. 70 veces 7. Ese es muy parecido al número de semanas que hay en Daniel. Hay una correlación entre las semanas y el tiempo de perdón. Ok. Y también entonces hay 7 fiestas. Bueno, hay otro elemento que son los milenios que va a durar la humanidad. Entonces, por ejemplo, aquí está el primer milenio, el segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Ahorita, ¿dónde estamos nosotros en cuanto a milenio? Acá, ¿verdad? En el último milenio. No necesariamente todos los marcadores te van a tirar en lo último, porque los marcadores marcan distintas cosas. Y lo que a nosotros nos compete, lo que hemos estado viendo, es, y voy a, para los que son nuevos, ¿de dónde surge todo esto? Esto surge porque en el huerto todo iba bien, todo estaba perfecto. Hans iba a nacer ya en algún momento, ¿verdad? Ahí en el huerto, en el jardín, ¿verdad? Iba a ser inocente, iba a estar sin pecado, ¿verdad? Y demás. Iba a estar en comunión diaria con Dios. ¿Y qué si aparece un elemento, que es el serpiente, el Nahash, Satanás, ¿verdad? Luzbel caído. Y ese serpiente viene y hace algo que se llama tentación, que prácticamente es ofrecer el mal, y le ofrece el mal a Eva, y luego Eva se lo ofrece a su marido Adán y cae.
Entonces, toda esa configuración de por qué la serpiente cae junto con los hombres, porque esa fue su tercera caída, es en una serie que hemos estado viendo de 7 caídas de Satanás. Pero resulta que la cuarta caída de Satanás, que es la central, se basa en lo que Cristo vino a hacer, lo que un Mesías vino a hacer, porque sin el Mesías, Satanás hubiera seguido reinando y él tenía algo que era muy importante y era las llaves de la muerte. A nosotros Satanás, hoy lo vamos a ver en un pasaje, nos preocupa, es nuestro enemigo, nos ocupa para poder derrotarlo, para poder no caer en tentación, para poder evitar a ese león rugiente, pero hay un enemigo superior a Satanás, que el mismo Satanás tiene como enemigo, que es la muerte. El tema es que Satanás en algún punto agarra las llaves de la muerte y en esta tierra él gestiona a la muerte. Pero ese enemigo es un enemigo potente y hoy lo vamos a ver en un momento. Entonces, hay 7 fiestas que el Señor manda a hacer a Israel, específicamente se las manda a hacer una vez salen de Egipto o cuando están saliendo de Egipto, manda a conmemorar 7 fiestas para que ellos se recuerden de lo que Dios hizo con ellos, pero también para que tengan esperanza de lo que va a venir. Estas 7 fiestas en realidad son una sombra, ahorita lo vamos a ver, pero quiero que me dicten las fiestas, a ver cuáles son las 7 fiestas. Pascua, panes sin levadura, de ahí, primicias, de ahí, Pentecostés. A este Pentecostés se le llama la fiesta de las semanas. ¿Por qué se le llama de las semanas? Porque son 7 grupos de 7 días, que son 49 días y se le suma un más 1. Así como a Cristo cuando lo latigaron, ¿se recuerdan? Siempre se le sumó un más 1. Ese más 1 lo vamos a explicar después. Después, trompetas. Después, expiación. Ajá. Y después, tabernáculo. Este tabernáculo vamos a empezar a introducir otro nombre, porque obviamente estos son españolizados, ¿verdad? Pero tabernáculo se le llama la cosecha final. También yo recuerdo que hay una que se llama de las enramadas. Todas estas, ¿verdad? Las enramadas también se le llama tabernáculo. Lo que pasa es que tabernáculo realmente es una tienda de campaña, ¿verdad? Pero antes se le llamaba enramadas, como cuando fueron al monte de la transfiguración y Pedro le dice a Jesús, hagamos unas enramadas, de aquí nos quedamos porque aquí estamos en el cielo, pues, ¿verdad? Pero realmente las enramadas son tiendas de campaña, ¿verdad? Por eso para los que vamos a 4M es tan importante uno de los mensajes que nos dan acerca de que la tienda de campaña es un tabernáculo, realmente, ¿verdad? Es una casa donde Dios habita. No les voy a spoilerar más porque si no André me regaña, va. Lo vamos a borrar del video, va. Hoy vamos a entrar a ver la tercera fiesta. ¿Y por qué estamos viendo las fiestas? Porque estas fiestas anuncian las venidas de Jesús. Estas primeras 3 fiestas anunciaron la primera venida y lo que Cristo iba a hacer en la primera venida, y estas últimas 3 fiestas anuncian lo que Cristo va a hacer con la iglesia en la segunda venida. ¿Y cuál es el centro? El centro es en el que se une Jesús, que es el centro de todas estas fiestas, y la iglesia. Porque si ustedes se ponen a pensar, la parte de la izquierda, lo que se revisa, se mira, es el ministerio de Jesús, y en la parte de la derecha lo que se mira es el ministerio de la iglesia. Y Pentecostés es el Espíritu Santo que es impartido. Ajá, el Pentecostés, que es el punto central, es donde los dos se unen, que es Dios se une a la iglesia. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, lo vamos a ver en esta fiesta de las semanas. Lo otro que es importante mencionar son las épocas. Las épocas de las fiestas, tenemos un invierno muy frío antes de que empezara estas fiestas. Luego viene todo el tema después del invierno que viene, ¿se recuerda? La primavera. Luego hay un verano, que nosotros somos
una iglesia tipo Olaf, ¿verdad? Estamos viviendo en el verano, para los que no han visto Frozen, ahí se lo recomiendo. Y luego viene las fiestas de otoño. Esto coincide en los meses, ¿verdad? Por eso es que nosotros la semana pasada lo que celebramos o lo que conmemoramos, porque realmente nosotros no celebramos estas fiestas judías, sino que solo recordamos lo que Cristo hizo en cumplimiento de estas fiestas. Lo que estas fiestas dieron la semana pasada, pero los judíos sí lo celebraron, el miércoles incluso fue 15 de Nisan, para que ustedes sepan, y ellos conmemoran estas 3 fiestas, porque estas fiestas son las de primavera. Hay otro elemento central que no hemos platicado, que hoy nos introduce a todo lo que vamos a ver el día de hoy, y es que estas 2 fiestas, cuando ustedes las juntan, ¿qué es lo que produce estas 2 fiestas juntas? ¿Se recuerdan? Esta es la sangre y este es el pan. Entonces esto produce le voy a poner la cena del Señor. Ahora, estas 2 fiestas tienen que ver con comer. Y aquí Hans dice, sí, son mis fiestas, ¿verdad? Ahora, estas 5 fiestas restantes ya no son de comer, son de sembrar y cosechar. Las fiestas están divididas en 2, en temas de alimentación. Todo deriva del alimento, pero en estas uno lo come y en estas de acá uno siembra y cosecha. Entonces, estas son fiestas, lo vamos a ver en un ratito, que tienen que ver con cosechas. Creo que eso era el resumen rápido de las fiestas. Hoy vamos a estar viendo primicias. Bueno, tal vez otro tema importante es este menorá tiene un quiasmo. Quiasmo, se recuerdan que es aquel fenómeno, especialmente literario, en donde se une lo último con lo primero y lo segundo con lo penúltimo. Entonces, todas estas tienen relación quiásmica. Significa que la Pascua tiene que ver con los tabernáculos y la cosecha final. Significa que panes sin levadura tiene que ver con expiación. Y significa que lo que vamos a estar viendo hoy, primicias, tiene que ver con ¿qué? Con trompetas. Y para ya spoilerearles y darles el final de la historia, primicias lo que es, así que lo voy a poner acá arriba, la resurrección. Porque Pascua es la muerte, panes sin levadura, ¿se recuerdan qué es? La sepultura, y primicias es la resurrección. Entonces, si primicias es la resurrección de Cristo, esta está pegada con trompetas, que es, ¿qué? ¿La resurrección de quién? ¿Se recuerdan de a quién está enfocado estas últimas 3 fiestas? De la iglesia. Entonces, esta también es una resurrección, pero de la iglesia. Entonces, se dan cuenta cómo están compaginadas. Es perfecto. Toda la forma en que Dios creó esto, porque esto no lo puede haber creado un hombre, y nosotros que lo estamos viendo 3,000 años después, 2,000 años después, es espectacular. Incluso estas fiestas son 3,500 años después, ¿verdad? Es espectacular. Vamos a leer, como un preámbulo también de todo lo que hemos estado viendo, Hebreos 10:1, porque algunos de ustedes me van a decir, pero ¿por qué estamos viendo esta onda? ¿Ah? Especialmente porque se trata de algo que ni siquiera nosotros celebramos. Nosotros no celebramos estas fiestas. No es que Hans tenga su corderito ahí en su casa, ¿verdad? Y la semana pasada le haya dado harakiri al corderito, ¿verdad? Porque nosotros no lo celebramos, pero sí es importante porque esto nos termina de amarrar todo el mensaje de la Biblia. Y Hebreos 10:1 lo menciona de forma perfecta. Dice,
La ley, ¿cuál es la ley? Pregunto primero. No es aquel grupo, ¿verdad? Pero la ley, ¿cuál es la ley? Pintos dados por Dios. Los mandamientos dados por Dios, sí. Pero realmente la ley, a lo que se refiere Pablo aquí, es a todo lo que compone el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros. Entonces, la ley, y ahí hemos estado leyendo Levítico, Levítico es el tercer libro, ¿verdad? Entonces, la ley es el Pentateuco, los primeros 5 libros. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿cómo dicen sus versiones? Ahí está el micrófono, ¿cómo dicen sus versiones? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Otra versión? Esa es Reina Valera. Los bienes por venir. ¿Otra versión? La misma. Va. Y ahora dice, teniendo la sombra de los bienes que van a venir, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede ser los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto parece muy avanzado teológicamente, pero es bien sencillo. Dice que la ley, o sea, que las fiestas están en la ley. ¿Por qué? Porque son mandatos que Dios mandaba a celebrar una vez al año, es parte de la ley, las fiestas. Dice que esto, la ley, Pablo la tipifica como una ¿qué? Sombra. Como una sombra. ¿Verdad? Entonces, está aquí la sombra. Ahora, esta sombra que está acá, esta es la ley. Y aquí dentro de la ley están las 7 fiestas que estamos estudiando. Ahora, para que haya una sombra, ¿qué tiene que existir? La imagen verdadera. Y ahí mismo dice que la ley, o sea, las 7 fiestas y todo lo demás, no es la misma imagen, la imagen misma de la cosa, sino que solo es un reflejo, solo que hecho sombra. Entonces, ¿qué tiene que existir? Un objeto. Un objeto real. ¿Y qué tiene que existir? Esto me recuerda a Kevin siempre. Somos los buscadores de luz, ¿verdad? ¿Qué tiene que existir? Una luz que refleje el objeto para poder entonces nosotros ver la sombra. Ahora, miren qué impresionante, porque se recuerdan de la menorá, ¿verdad? Que estaba aquí, más o menos. Esta parte de en medio es cuando vino Jesús. Porque dice Pablo que nosotros ya no vemos con velo, sino que ya vemos con nuestros ojos descubiertos. Porque ya sabemos quién es el Mesías. Pero todos los millones de personas que vivieron antes, ¿cómo miraban todo esto que nosotros ya sabemos? ¿Cómo lo miraban? Una sombra. Una sombra. Entonces, solo aquí uno mira la misericordia de Dios, porque a ti y a mí nos hizo nacer en una época en donde ya todo está revelado. En cambio, los pobres, nuestros pobres abuelos, no sé, les conté que me metí a una aplicación de una religión, que no voy a decir nombre, pero se llaman los Testigos de Jehová, creo yo, o los mormones, no sé cuál de los dos, me confundo siempre de los dos. Pero esa aplicación, como ellos son bien rígidos y creen de que si uno hace ofrendas, ora, hace sacrificios, uno todavía puede redimir al abuelo, al bisabuelo, ellos creen eso, ¿verdad? Mormones, gracias. Entonces, ellos son bien estrictos con sacar todo el árbol genealógico para arriba. Me metí para chutear a ver qué tantos mis antepasados eran, y resulta que en una de las ramas, porque yo no me había puesto a dimensionar de que no es solo mi abuelo, tatarabuelo, sino que después del tatarabuelo ya siguen como 20 ramas, ¿verdad? Ya son, y después de las 20 ramas siguen como 100 ramas, ¿verdad? Pero en una de las ramas logré llegar hasta el año 100 antes de Cristo. Y resulta que pasaba por el hermano de Pedro Alvarado, ¿verdad? Pasaba por varios, imagino varios se van a pasar por cosas así, pues, ¿verdad? Por el rey no sé qué, de los visigodos de Alemania, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Pero realmente toda esta gente antes de Cristo, ese tatarabuelo que llegué, el pobrecito, ¿cómo tenía que ver el mensaje de salvación y lo que tú y yo conocemos hoy como el pan de todos los días? Como una sombra. Como una sombra. ¿Se veía claro? No se veía claro. Y una sombra parcializada, porque en realidad tampoco es que los libros estuvieran disponibles para que cualquiera los pudiera leer.
y quedaban sujetos a lo que decía el que lo decía. Totalmente. Incluso el mismo enemigo trató de reaplicar esta sombra más adelante, cuando la iglesia pasó un periodo de más o menos 200, 300 años en algo que se le llama el oscurantismo. ¿Por qué se le llama el oscurantismo? Porque lo que miraban también aquí adelante era solo una sombra, porque era el 98% analfabetos. No había acceso a la Biblia solo la tenían en las iglesias guardadas, solo ellos la podían leer, la gente que estaba en las iglesias. Y entonces los pintores, y entonces hubo ahí una secta, entre comillas, donde los pintores se pusieron de acuerdo junto con algunos religiosos para empezar a pintar mejor las basílicas. Por eso miran esos óleos, esas cosas tan bonitas, para que a través de eso lograran ver la sombra. Pero aquí la misericordia, muchas veces que tú y yo estamos estudiando esto totalmente revelado. Y eso para nosotros tiene que ser una carga de responsabilidad, porque así como dirían mi amigo que se llama Dean, entre más autoridad, más responsabilidad. Si nosotros tenemos hoy toda la autoridad revelada a la palabra, tenemos una mayor responsabilidad ante Dios para poder responder. Y acceso a la palabra en nuestro idioma. Y hasta con varias versiones para que nosotros así estamos, esa versión, hasta con dibujitos. Sí. Antes daban la misa en latín y la gente no sabía latín. Entonces tenía que asumir que lo que le estaban diciendo era una verdad. Porque leía la Biblia en latín y a veces las iglesias daban el mensaje en español o en el idioma que fuera. Entonces, el mensaje a veces no necesariamente era lo que habían leído, pues, ¿verdad? Ahorita ustedes pueden investigar ustedes mismos. Vamos a ir a Colosenses 2:16 solo para terminar de ver este tema. Colosenses 2:16. La pregunta es, ¿quién es el objeto? ¿Verdad? ¿Quién es el objeto en el cual se genera esta sombra que se llama ley, Pentateuco, Antiguo Testamento? ¿Quién es? Colosenses 2:16 dice, por tanto, y miren lo que dice, nadie los critique en asuntos de comida o de bebida. O sea que si ustedes comen chinito, la, y está el gato ahí que le ofrecieron al gato, ¿qué va a pasar? No pasa nada, cero bolas. O en cuanto a días de fiesta. Miren cómo hace ese hilo rojo Pablo entre lo que va a hablar ahorita y las fiestas. Luna nueva o sábados. ¿Por qué Pablo le hablaba así a los colosenses? Porque ellos, algunos por ser judíos, todavía guardaban las fiestas. Entonces Pablo dice, miren mucha, no importa si las guardan o no las guardan, nosotros sabemos que no las tenemos que guardar, pero ellos que sí las guardaban, Pablo decía, mucha, no se hagan bolas. O sea, no importa si las guardan o no las guardan, porque cada dice o días de fiesta, luna nueva o sábados, Shabbats. Versículo 17. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Ahora, punto y coma, dice el mío. ¿Quién es el cuerpo entonces? Pero el cuerpo es... ¿Qué? ¿Cómo? Es la realidad. La realidad es Cristo. La mía en Reina Valera dice, pero el cuerpo es de Cristo, ni siquiera es Cristo. Es de Cristo. O sea que este cuerpo que refleja o que produce esta sombra, que son las 7 fiestas, la ley, el decálogo de los 10 mandamientos, todo esto, ¿quién es en realidad el que apunta todo? Es Cristo. O sea que todas estas sombras, todo este Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y esa es la razón por la cual esas 7 fiestas que estamos estudiando, a lo que apuntan es al Señor Jesús. Bueno, vamos a empezar a ver las primicias. Las fiestas de las primicias es la tercera fiesta de primavera. ¿Cuál es la característica de la estación de la primavera? ¿Alguien que me diga? Es lo común que le enseñan a los niños cuando es primavera. ¿Qué qué? Que caen hojas. Ah, no, ese es otoño. Ese es otoño. Ese es otoño. Sí. Lo que les enseñaban a los niños hace 20 años. ¿Qué era? ¿Primavera qué es? ¿Ah? Florecen. Florecen. Ahora, para los niños de hace 20 años o 40 años, ¿verdad? 50. Ustedes saben de que primero hay una semilla, luego esta semilla crece, ¿verdad? Crece en un tallo, luego le salen, ¿qué? Hojitas,
Luego de las hojas, ¿qué sale la mayoría de veces? Flores. Che, qué bonitos mis dibujos, estoy sorprendido. Y en la flor, ¿qué es lo que genera? El fruto. Entonces, de la flor, de los pistilos y eso, esto se empieza el frutito empieza bien pequeñito. Y luego empieza a carcomer la flor, y entonces la flor genera lo que es un delicioso, parece como fuera bandera, un delicioso fruto, ¿verdad? No sé si ustedes han visto los bananos, ¿verdad? Yo la verdad es que no había visto un banano que sale de la flor del banano, pero es interesantísimo, ¿verdad? Que se miran los bananitos en los pistilos, ¿verdad? Entonces, primavera, ¿cuál es la fiesta de primavera? La que genera estas flores. ¿Y cuál es la fiesta de otoño? Es cuando ya se empieza a secar todos los frutos. Ahora, lo interesante es que y el verano es donde sale todo el fruto. Entonces, es bien interesante, porque entonces de las 7 fiestas que vimos, las primeras 3, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a florecer. En la central empieza a dar mucho fruto. Y en las últimas se empieza a secar. Voy a poner aquí el fruto todo seco. Una zanahoria. Es una zanahoria seca, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver la tercera fiesta de la primavera. Y esta fiesta tiene una característica clave que la vamos a empezar a ver en Levítico 23:9. Y mientras lo busca, solo quiero mencionar que esta fiesta primera, que es la fiesta de la Pascua, esta fiesta se tenía que celebrar el 15 de Nisan, ¿se recuerda? Esta fiesta se tenía que celebrar, entonces, en lugar de 15 de Nisan, 14, 14, perdón, pues carita, 14 de Nisan, tenés razón, porque el 10 se escogía al Cordero. Para no mencionar las fechas, le voy a poner el primer día. Luego ese día se traslapaba en la cena, ¿se recuerdan? Con la fiesta de panes sin levadura, que era el segundo día. Y ahorita vamos a ver la fiesta de primicias, que cuándo va a ocurrir. Esto lo vamos a ver en un ratito. Dice Levítico 23:9. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. ¿Cuándo se lo dice el Señor a Moisés? Cuando estaban en el desierto. Y entonces le dice, cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Miren, pues, vamos a ubicarnos en la parte histórica. Pascua, ¿en dónde ellos vivieron la Pascua históricamente? ¿Dónde estaban ellos? Israel físicamente. En Egipto. Panes sin levadura, ¿dónde la vivieron? En el desierto. Y se recuerdan que Dios le dio un pan sin levadura espectacular, que es el maná. El maná no para los chavorrucos no es un grupo musical, ¿verdad? Sino que realmente es el pan de los ángeles, es el pan que comen a nivel celestial. Y entonces en el desierto se celebraba o conmemoraba históricamente los panes sin levadura. Incluso los panes sin levadura conmemoraban de que la levadura salía del pan, ¿se recuerdan? De la casa. La levadura puede ser buena o mala. En ese caso, Israel salió de Egipto como una levadura. Va. Y primicias, ¿en dónde dice que tiene que celebrarse? Y entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida. ¿La tierra prometida cómo se llamaba? Canaán. Entonces, si se dan cuenta, las 3 etapas de Israel se conmemoran en las 3 fiestas. La Pascua es porque yo estaba en Egipto y fui salvado en Egipto. O sea que entonces, esto a través de Jesús, ¿qué significa? Esto es la salvación, esto es la santificación
Y esta, Canaán, va a ser la glorificación. Para nosotros. Entonces, para nosotros, la Pascua, que es Egipto, nosotros fuimos salvados en Egipto. ¿Qué significa Egipto? Pablo lo dice más adelante, Egipto es el mundo. Entonces, ¿dónde uno es salvo? Uno no es salvo en una iglesia. ¿Dónde es salvado uno? En el mundo. Por eso el que es recién salvado, a veces no se logra distinguir entre el salvado y el no salvado. Porque uno vive entre Jerez y la frontera todavía, uno todavía dice malas palabras, uno todavía piensa mal, uno todavía es charlatán, uno todavía es chismosita, ¿verdad? No por nada dije los géneros, ¿verdad? Pero salió así. Entonces salió así de la nada. Pero porque uno cuando está recién salvado, uno muchas veces todavía está en Egipto. Ellos cuando comieron la Pascua, cuando sacrificaron al cordero y pusieron en el dintel de la puerta la sangre, todavía estaban en Egipto. ¿Cuál es el chiste de la siguiente fiesta o el siguiente proceso? Es santificarnos. Ahora, para santificarnos tenemos que pasar nuestro desierto. Por eso a los que venden el evangelio como que vas a conocer a Jesús y vas a tener ya carros, casas, vas a ser próspero, te van a promover 1000 veces, te van a dar un incremento de 35%, ¿verdad? En el trabajo. Eso no existe. Eso no existe. Lo que sí existe es que Dios prefiere pasarte en el desierto para poder hacer de que tu levadura salga de ti, de tu corazón, que es el pecado. Y realmente la santificación requiere mucho de negación. Y esto es un desierto. O sea, pues tener que negarse uno a algo que le gusta, ¿sí? Que sentir bien, esa negación es un desierto. Por eso la gente dice, pues que ayunar es ser legalismo. Pues que es legalismo si yo los pongo a todos a ayunar y todos ayunemos. Eso es el legalismo. Pero si tú quieres pasar bien tu desierto, si no te puedes dejar de comer tu conchita, tu champurrada de la mañana, ¿cómo vas a poder dejar de ver pornografía en el celular? Es ilógico, ¿verdad? ¿Qué es más fácil, dejar de ver pornografía o dejar de comer una champurrada? Depende de quién sea. Depende de quién sea. Bueno, para las personas normales, ¿verdad? Que tienen su índice de peso corporal normal, es más fácil dejar de comerse la champurrada. Ahora, el desierto tiene una característica importante para Israel. ¿Cuántos días tenía que pasar Israel en el desierto? Entre 11 y 13. ¿Y cuántos días pasó? 365 por 40 años. O sea que tu desierto puede durar 11 días o 365 años. Pero 365 días por 40 años. O sea que el desierto es algo relativo. ¿A qué? A las obras. Por eso es que la salvación, voy a borrar mi bello dibujo, no quería borrar. La salvación es por gracia, o sea que esta se recibió gratis, no hay ni una obra que hacer, solo creer. Pero la santificación es por obras. Obviamente la que nos permitió hacer estas obras es la gracia primera de Dios. Pero si yo solo me baso en la gracia, yo no voy a cambiar y no voy a ser como Jesús. Tengo que tener obras, y no obras de caridad, sino obras de santificación. Y entonces... Eso es importante, digamos, porque cuando se habla de obras, muchas veces solo se dirige la atención a obras de caridad y realmente no se tiene claro qué es una obra de santificación. Sí. Entonces, eso realmente hace que digas que tenés que, pues, que no es que sea malo, sí. No es que sea malo, ¿va? Pero que tenés que darle a otro, tenés que hacer muchas cosas así que realmente no está haciendo un trabajo en el corazón y en la vida. Exacto. Mañana me toca en el grupo de matrimonios dar el mensaje, y para los que están en el grupo de matrimonios acá les voy a spoilerar un poquito. Mañana vamos a hablar acerca de que Pablo le habla a los esclavos en Efesios. Y realmente el esclavo, a ver, ¿Dios aprueba la esclavitud o no aprueba la esclavitud? ¿Se recuerdan la respuesta? ¿Se recuerdan? Sí. Sí y no. Para Dios no es agradable, pero sí lo permite, incluso lo norma en la misma ley, la misma sombra.
norma, hay más de 10 mandamientos o preceptos que tienen que ver con cómo ser esclavo o cómo tratar a los esclavos. Cómo ser o cómo tratar. Ahora, Pablo también va en la misma línea. Pablo no les dice, esclavos, rebélense ante sus amos. Ahora, esas obras de los esclavos, ser esclavo era fregado, mucha. No le pagaban, no le daban un incremento, no le daban uno a uno, no le daban coaching, nada, ¿verdad? Y a veces lo que le daban es látigo a uno. Y aún así Pablo dice, hónrenlos, amen a sus amos, obedézcales en todo. Sírvanles. Entonces, esas son obras al final del día. Entonces, ¿qué es lo importante? El corazón. La pregunta en la esclavitud es, el esclavo que no tiene una libertad laboral, por ejemplo, en ese tipo de esclavos, no era tan importante como el que estaba esclavizado en su corazón a dioses que no correspondían. Entonces, si uno está esclavizado a la pornografía, al dinero, a los chismes, a la mentira, entonces ahí sí era un problema. Voy a regresar, ya Hans me llevó a otro lado. Entonces, esto es por gracia, este tema es por obras, y esto va a ser por gloria, que es un concepto que vamos a estar viendo de ahorita en adelante, por gloria. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver en el versículo 10 del Levítico 23 que leímos? Esta celebración de primicias se iba a celebrar en Canaán, o sea que ya es en la tierra prometida, ya pasamos el desierto. Y dice que lo que tenía que hacer la persona es cuando entres en la tierra y recojas la primera cosecha. O sea que para que haya una cosecha, ¿qué tuvo que haber habido antes? Siembra. Una siembra. Por eso es de que a partir de acá empieza una ley a funcionar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Aquí ya cosechaste, porque esa es la obra. Entonces, ¿cuándo sembraste? ¿Cuándo se sembró? En el desierto. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros acá, si Dios te dice, mira, ya deja el internet, hombre, deja el Instagram, ya salite. No es legalismo, porque el legalismo es decirle a todos aquí, miren mucha, entréguenme sus cuentas y ya cerrémoslas. Pero si Dios te lo está poniendo, ¿ustedes qué es lo que están haciendo acá? Sembrando. Y para que algo dé fruto, aquí es la siembra, y para que algo dé fruto, la semilla, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por la semilla. Tiene que morir. Entonces, si nosotros queremos cosechar en Canaán, en el cielo, en la nueva tierra, en el lugar futuro, en la eternidad, si nosotros queremos tener buenas cosechas, la siembra, ¿en dónde es que se produce? Aquí en esta tierra. Por eso aquel versículo que hemos leído que dice, no atesores tesoros que sean terrenales, sino que mejora, o sea, Dios sí permite que atesoremos cosas, pero ¿dónde las atesoremos? En el cielo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel o cualquier persona cuando entraba en la tierra prometida? Sembrar. Y luego, en la primera cosecha que recibía, tenía que agarrar un ramo, algunas otras versiones, ¿cómo le dicen al ramo ahí? Para que nos acostumbremos al nombre. Gavilla. Gavilla. Gavilla es un manojo. ¿Qué significa manojo? Es lo que puedo agarrar con mi mano de tu primera cosecha de grano. Ahora, recuerden que aquí estamos en primavera. Y en primavera, ¿qué dijimos? Que no había ¿qué? Fruto todavía. Pero hay un fruto, una espiga, que sí sale en primavera, a finales de la primavera, y es la primera que sale. Y como es la primera que sale, es la más dura. ¿Y por qué es la más dura? Porque tiene que resistir todo el invierno anterior. Y cuando ustedes cocinan con ese grano, que es el que dice acá, sale un pan medio feoso. Incluso se le llamaba en Roma el pan de los pobres. No sé si alguien sabe de qué es ese grano. Esto es espectacular y es importantísimo. Entonces, en primavera ya salía
algo que daba un fruto, que en este caso era un grano. Y el nombre de esta planta es cebada. Y aquí a ningún hombre, pues, espero ni una mujer tampoco se le va a hacer agua a la boca, ¿verdad? Porque, ¿por qué conocen la cebada? Por la cerveza. Y miren cómo es el enemigo de astuto que transgiversó todo el mensaje de la cebada para que ahorita lo primero que pensemos cuando hablemos de cebada es en una bebida con un animalito que tiene cresta, ¿verdad? Y que uno pide como pin plata, ¿verdad? Denme 6, ¿verdad? Entonces, la cebada es el grano duro que resistió todo el invierno y es el primer fruto que sale ya en la parte posterior de la primavera, o sea, antes del verano. Entonces, ¿qué tenían que tomar ellos físicamente? Un manojo de cebada. Un manojo de cebada. Con la cebada se hace pan. Ese pan se le llama, o se le llamaba en Roma, el pan de los pobres. ¿Por qué se le llamaba el pan de los pobres? Porque era feo, era duro y no tenía mucho chiste, mucha gracia. Voy a hacerles un spoiler. Este es lo que se cosechaba en la última parte de la primavera. Lo que marcaba el verano era la cosecha del grano que más anhelaban todos. ¿Saben cuál grano es el que venía después de la cebada? Sí. El trigo. Por eso es que los que son católicos, y esto lo supe hasta ahorita que estudié esto, hay muchas referencias en el catolicismo, imágenes, en varias cosas sobre el trigo. Y las espigas de trigo. Y uno dice, pero ¿qué onda? Yo tenía a mi abuelita sus espigas de trigo en la casa, yo ni sabía, ni ella ni yo sabíamos por qué era, pero ahí lo teníamos, ¿verdad? Pero el trigo es la primera cosecha del verano. Y es la cosecha más esperada, porque con trigo ahí sí se hacía pan delicioso, muy bueno, muy rico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el momento de las fiestas de las primicias? Israel, voy a hacer aquí un dibujito, espero que aquí me logren ver. Israel estaba en un lugar que se llamaba Egipto. Salen de Egipto y salen al desierto. Ahora, en la salida de Egipto ocurre algo en el tercer día, entre el tercer y cuarto día. ¿Qué ocurre? Hay una gran masa de agua que les impide pasar al verdadero desierto, porque si ven el desierto, cuando salieron de Egipto estaban en un desierto, realmente no estaban en el desierto. El valle del Nilo era rico. Sí, tenía sus bondades. Entonces, aquí, ¿qué es lo que había? El Mar Rojo, que no necesariamente es un mar, pero es el Mar Rojo. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos pasaban los 11 días, 13 días o los 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida, o sea, a Canaán? ¿Qué es lo que había para poder entrar antes a Canaán? ¿Se recuerdan que había? ¿Alguien estudioso? Había otra masa de agua. ¿Y esta masa de agua cómo se llama? Río Jordán. Entonces Israel tuvo que pasar 2 masas de agua para poder llegar finalmente a la tierra prometida, a Canaán. Ahora, esta masa de agua, que al final, como un quiasmo, es símbolo también de esta masa de agua. ¿Y a qué les recuerda el río Jordán? ¿A qué les recuerda? El bautismo al bautismo de Jesús. O sea que esto, la fiesta de las primicias, tiene que ver con los bautismos.
tiene que de ver hecho, con el pasar bautismo. el Mar Rojo es una sombra también del bautismo. Por supuesto, es una sombra del bautismo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos bautismos? El Mar Rojo te bautiza para que puedas pasar con panes sin levadura. O sea, seguir en la tierra viviendo con panes sin levadura. Pero este bautismo, el río Jordán, ¿es para qué? Para entrar a la tierra prometida. Por eso, cuando tú te bautizas, y por eso nosotros creemos en que tenemos que bautizarnos, a pesar de que nos hayamos bautizado como yo de bebé, tenemos que bautizarnos con conciencia, porque cuando tú te bautizas, lo que estás diciendo es, yo dejo atrás mi vida pasada y ahora yo nazco para una vida nueva. ¿Y qué significa eso? Primicias, que es dejar atrás la muerte y entonces nacer a una nueva vida. Y lo mismo ocurre cuando morimos. Dejamos atrás la vida pasada y ahora vamos a vivir una vida nueva. Vamos a leer el versículo 11 de Levítico 23. Versículo 11 de Levítico 23. Dice, al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. Voy a explicar rápidamente como un paréntesis un tema que es bien importante para la veracidad de lo que creemos y de lo que Cristo hizo en esa semana de Pascua cuando Él se sacrificó. ¿Cuándo tenía que celebrarse la fiesta de primicias? ¿Qué dice ahí? ¿Al día siguiente de qué? Entrar. No, pero el versículo 11, ¿al día siguiente de qué? Del día de reposo. O sea que el día de reposo, aquí se está hablando de un día de reposo semanal. ¿Cuál es el día que Dios mandó a reposar a los judíos? El sábado, no es el domingo, ¿verdad? A los judíos es el sábado. Entonces, ¿cuándo se tenía que celebrar esta fiesta? El domingo. Ahora, el domingo para los judíos, ¿cuándo empieza? El sábado a las 6 p.m. O sea que el día siguiente de la celebración era de 6 p.m. del sábado a 6 p.m. del domingo. Ahora, ¿se recuerdan que el 14 y el 15 de Nisan tenía que caer con la luna? ¿Se recuerdan? O sea que podía caer lunes, podía caer martes, podía caer miércoles, podía caer cualquier día. Entonces imaginémonos que el 14 de Nisan, que era Pascua, hubiera caído lunes. Entonces lunes es 14 de Nisan, o sea que es Pascua. Al día siguiente, que es 15 de Nisan, es martes. Y entonces, primicias, ¿hasta cuándo tuvo que haber sido celebrado? Hasta el sábado y domingo. Entonces, ¿cuántos días pasaban de martes a sábado y domingo? Cuéntenos. Miércoles, jueves, viernes, sábado en la tarde, noche, 4 días y medio. Entre 4 y 5 días. Entonces, aquí hubiera pasado 5 días. Ahora, recuérdense que Jesús, cuando dijo que iba a morir y resucitar, dijo que Él iba a dar una señal, y que era la más importante. Es la señal de Jonás. ¿Y qué es lo que Él dijo? Dijo, yo voy a estar, así como Jonás estuvo en la panza del pez, yo voy a estar 3 días, ¿y qué? 3 noches abajo de la tierra. Entonces, Jesús que está, miren qué perfecto es los tiempos de Dios. Jesús estaba profetizando que en el año que Él iba a morir, tenía que coincidir de que esto no fuera 5 días, sino que esto tenía que ser ¿cuántos días? 3 días. 3 días. O sea que el 14 de Nisan, que es el día que Él murió, ¿qué día tenía que caer? Miércoles en la tarde. Por eso es de que no nos cuadra con nuestro tema occidental de cómo calcular cuándo murió, fue sepultado y resucitó los días, porque hay gente que dice, no, es que los judíos tomaban en cuenta la inclusión de los días, o sea que si pasaba 1 hora del día ya era un día completo, y no necesariamente es así, porque Jesús fue bien claro con la señal de Jonás y dijo 3 días
y 3 noches. ¿Qué significa 3 días y 3 noches? 3 días completos. Entonces Jesús muere un miércoles, fue sepultado el jueves, ¿y cuándo resucita? El sábado en la tarde noche. Por eso las mujeres cuando llegan el domingo en la mañana, la tumba ¿cómo está? Vacía. Vacía. No dice que cuando llegaron resucitó, porque eso es lo que uno se imagina, sino que lo que dice es cuando ya llegaron, ya no estaba ni Jesús, ni la piedra en su lugar, ni los guardias. Los guardias que habían salido corriendo. Entonces, Dios cumple, Jesús cumple esto a la perfección, a pesar de esta complejidad de los días de las fiestas que leímos acá. Vamos a leer Primera de Crónicas 29:13. Y vamos a adentrarnos en la palabra primicia. ¿Qué es una primicia? Porque están celebrando la fiesta de las primicias. ¿Qué es una primicia para ustedes, para los que están aquí en vivo y a todo color? ¿Qué es una primicia? El primer fruto, digamos, de una tarea, de un trabajo. Puede ser el primer salario, puede ser el primer... Vos porque ya no estás diciendo de la parte religiosa lo que hemos aprendido, pues, ¿verdad? Pero sí, pero ¿qué es una primicia? Primero. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Ahora, Dios lo que le pide a Israel es que cuando entren a la tierra prometida, a Canaán, siembren y cuando cosechan, agarrarlo primero y dárselo al Señor. Pero esto es un principio espectacular. ¿Por qué primicias no se podía celebrar antes? Porque había que sembrar. ¿Y se puede sembrar en el desierto? No se puede sembrar en el desierto. No estaban establecidos en un lugar, sino que estaban moviéndose porque tenían que ir a la tierra prometida. Entonces, primicias lo celebraron cuando ya estaban tranquilos. Ahora, miren esto. Dios los manda a dar lo primero. Y otra vez, esto no es legalismo ni religión. Pero Dios nos llama a nosotros siempre a dar lo primero. Ahora, ¿por qué Dios te manda a dar lo primero y no lo último? O no lo de en medio. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que para Israel es una enseñanza? Porque las fiestas lo que eran pedagógicas, ¿se recuerdan? ¿Por qué la enseñanza de dar lo primero? ¿Por qué creen? Yo creo que cuando estás esperando el fruto es cuando más necesidad se tiene. Y darlo primero, o sea, cuando estamos hablando de un salario, alguien que tiene 3 años sin trabajo y va a recibir su primer salario, tiene un montón de deudas y cosas que necesita eso primero para su subsistencia. Okay. Beto dice en el chat, quitar el dinero del corazón. Dale, Diego. Solo volteame el micrófono, perdón. Gracias. Quizás yo pienso que es por agradecimiento de la bendición que viene y también como ese compromiso digamos, de estar con Dios. Ok, muy bien. Yo Si se dan cuenta, agregaría tal vez a lo que dice Dieguito, que es señal de humildad, ¿verdad? Porque no me voy a enorgullecer de eso para mí, sino que en señal de humildad se lo ofrezco a Dios. Ok. En una es cómo atacar lo que hay en el corazón, en la otra es cómo agradecer lo que tengo. Son como opuestos, ¿verdad? Dale, Vale, ¿le ibas a decir algo? Sí, iba a decir que tal vez para que aprendamos a dar siempre lo que tenemos y no lo que nos sobra. Dar lo que tenemos y no lo que nos sobra, ok. Yo recuerdo, con esto, los sacrificios de Caín y de Abel. Porque Caín igual llevó una ofrenda delante del Señor, pero Abel llevó la mejor ofrenda. O sea, buscó lo mejor. No te decías la cebada y que no era el mejor grano de soja
hablar un poquito de eso, porque realmente lo primero que se presentaba no precisamente era lo mejor. Ajá, es que por eso ahorita no me voy a meter a hablar de, qué bueno que aquí no pedimos ofrendas ni nada, ni limosnas ni ofrendas, ¿verdad? Porque si no habría conflicto. Y como no pedimos, entonces podemos hablar de eso, pues, ¿verdad? Realmente en la Biblia, primero limosna no existe la palabra, eso sí no existe, pero sí existe la palabra primicia, que es la que vamos a estudiar ahorita, la palabra ofrenda, la palabra rebusco, ¿verdad? Y hay una cuarta palabra que todavía hay una confusión si es un rebusco o no es rebusco, pero no necesariamente las cuatro son las mismas. Ahora, cuando nosotros queremos presentar lo mejor, eso es una ofrenda. Lo mejor. Bueno, hay otra palabra que se llama diezmo. Cuando nosotros queremos dar el diezmo, no necesariamente tampoco es lo peor, que es lo de la cebada. Es el equivalente al... No necesariamente lo peor, ¿verdad? Pero es lo más como feo, tosco, ¿verdad? Ahora, la primicia no es lo mismo. La primicia tiene una razón por la cual uno tiene que dar en lo primero. Y por ahí lo dijo alguien. Y es, ¿de quién es lo que yo tengo? ¿De quién es la cosecha que va a surgir? ¿De quién es? ¿Es de Dios? ¿Es mía? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es darle al dueño lo primero, lo que es de él. Otra vez, no es el diezmo, no es la ofrenda, no es el rebusco. Son otros tres conceptos distintos. El rebusco incluso es lo que sobraba. Y lo que sobraba, Dios lo mandaba a dárselo a los pobres. Por eso es que a veces uno tiene una gran fundación y en la casa sufriendo con el dinero, ¿verdad? Eso no puede ser así. O sea, hay un orden. Entonces, ¿para qué sirve la primicia? Para poder reconocer que de Dios es todo. Todo lo que tenemos es tuyo. Y por eso vamos a leer Primera de Crónicas 29:13. Dice, oh Dios nuestro. Y por eso me gustó lo que empezó a decir Diego y después Vale. Dice, te damos gracias y alabanzas y alabamos tu glorioso nombre. O sea que, ¿cómo empieza esta parte de Crónicas? Dando gracias, gratitud. Versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿Qué dice después? Todo lo que tenemos ha venido de ti. Y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Te das cuenta cómo ahí usan la palabra primero, primicia? Entonces, él primero nos dio y nosotros entregamos lo primero. Es como un círculo virtuoso. Él nos da primero para nosotros dar de lo primero. Versículo 15. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. O sea que, ¿para qué era la fiesta de las primicias y qué significado tiene para nuestros días en nuestro día a día? Reconocer que todo lo que tenemos, muchachos, le pertenece a Dios. Si somos de Dios. Si no somos de Dios y no hemos conocido a Jesús por gracia, ¿de quién es lo que tenemos? ¿O mío o del diablo? Porque el diablo mismo reclama y dice, todo este mundo me pertenece. Entonces, a partir de que conocemos a Jesús y que tenemos una relación con Él, nosotros nos volvemos siervos. Y la palabra siervo es una palabra servidor, pero realmente el homólogo de servidor es administrador. Entonces, ¿qué somos de lo que Dios nos da? Administradores. No somos dueños, somos administradores. Por eso cuando alguien por acá dijo, es que lo que tenemos, ¿pero qué tenés? Si no tenés nada. Por eso Job dijo, yo desnudo nací, sin ropa, ¿y cómo me voy a morir? Sin nada. Entonces, ¿qué tenés realmente? Nada. No. Bueno, tenés algo, tenés a Cristo Jesús, y con eso lo tenés todo. Pero las cosas que vienen
realmente son solo para que tú las administres. Por eso, y por eso Beto ponía ahí, cuando nosotros pensamos que las cosas son nuestras, entonces las cosas se enseñorean sobre nosotros. En cambio, cuando pensamos que solo Cristo es al que tenemos, Dios se enseñorea de nosotros. Entonces, si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, nos provea, nos prospere, ¿qué tenemos que hacer? Ser buenos administradores. Y para ser buenos administradores, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que lo que tenemos no es nuestro. Entonces, si Dios, tú estás en el semáforo y te llama a ti a darlo todo lo que tienes en la billetera, ¿qué vas a hacer entonces? Darlo todo. Por eso la gente que critica a aquel hermano que dio su carro y que no sé qué hizo, no critiquen porque ustedes no saben si Dios lo llamó a darlo todo o no. Yo les voy a contar dos historias, la primera trágica mía y la otra de bendición de alguien más. La trágica mía, pero voy a contar la de bendición y después la trágica, mejor. La de bendición, yo conozco un pastor, yo lo admiro, la verdad. Lo conocí cuando tenía como 18, 19 años. Viene él, y él vivía en una casa por ahí por San Cristóbal, bien, ¿verdad? Sus 2 carros, tres carros, tenía una subfabriquita de algo, ¿verdad? Y Dios le empezó a inquietar en la madrugada. Dios le dijo, mira, vende los carros y quiero que hagas esto con el dinero de los carros, que se lo des a alguien, ¿verdad? Los vendió, ¿verdad? Un pastor, pues ahí por lo menos el intento y los vende y pues ya, ¿verdad? Se quedó a puro jalón o a puro taxi o por lo que sea, ¿verdad? Vendió los carros. Después Dios a las semanas o meses, Dios lo inquieta en la mañana y le dice, mira, vende la fábrica, véndela. Pero el dinero no es tuyo. Dinero yo te voy a decir qué hacer con ese dinero. Y la vende. A ella le dolió más, porque entonces dijo, pues ahora me va a tocar vivir por fe y no con lo que yo creía de que ahora yo subsistía por la fábrica. La vendió y pues le dio, ¿verdad? Ahora vivir por fe. Y Dios una mañana, a él y a la esposa los levanta a Dios al mismo tiempo. Y los dos se ponen a orar y los dos reciben la misma palabra y lo que reciben es vender la casa con todo lo que hay adentro. Todo. Las camas, los salas, todo. Y preguntas a alguien que te dé posada para vivir. Ellos tenían 3 hijos. Los hijos en ese momento tenían entre 10 y 15 años. Ustedes saben, para los que tienen hijos de esas edades, ¿qué es eso? Y ahí se pidió confirmación, triple confirmación, ¿verdad? Pero otra vez, ¿de quién era esa casa? ¿De quién es la sala? ¿De quién es la cama? Y eso lo estaba pidiendo. La vendieron todo. Y se fueron a medio alquilar a un lugarcito donde los 5 dormían en unos camas inflables. Y Dios no dio respuesta en 2 o 3 años, siguieron igual. Pero Dios cuando los bendijo, muchachos, no es que ahorita sean millonarios, pero Dios cuando los bendijo a tal forma que ellos tienen toda la solvencia moral de decirle a alguien, mira, es que el dinero no les nada. Imagínense el gran aprendizaje que ellos tuvieron por una gran prueba, entre comillas, de 3 años, por reconocer que lo que tenían no era de ellos, sino que era de Dios. Voy a dar el otro ejemplo, el mío, ¿verdad? El terrenal, ¿verdad? El mundano terrenal. Yo fui al aeropuerto, no sé por qué, y cuando salí del aeropuerto, cuando están los museos aquí en Guatemala, ¿verdad? Había un semáforo, y en el semáforo había un señor que era homeless, ¿verdad? Era de la calle, y los típicos que tienen su cosa para limpiar vidrios, ¿verdad? Yo no sé por qué estaba medio enojado en ese momento, y iba a limpiar el vidrio, pero en el enojo yo oí que Dios me dijo, mira, dale todo lo que hay en la billetera, y la billetera tenía como 300, 400 quetzales, ¿verdad? No, perdón, Dios me dijo, dale 100 quetzales, me dijo, dale 100 quetzales. Yo no sé por qué está enojado, algo, hasta le tiré los parabrisas y todo, y ni le di nada, ¿verdad? Y me quedó la espinita. Y ese señor realmente ahí nunca lo había visto, porque sí solía frecuentar ahí y nunca lo había visto. A veces son ángeles que Dios te
pone así, y pues ahí sí hay que hacer caso, ¿verdad? Me fui por zona 1. En zona 1, a los 10 minutos de haber hecho eso, muchachos, me paso un carril a otro entre semáforos, de esos semáforos que son muy despacios, y aviento un motorista. La primera vez y única vez que he aventado un motorista. Ni lo vi, o sea, realmente no, cuando vi algo sonó en la banqueta, cuando vi el retrovisor, el motorista tirado en la calle y todo, me bajé, ¿va? Y cuando vi al motorista estaba medio bien, con dolor en el tobillo, ya llegaron todos los motoristas restantes, ¿verdad? Y yo para zafarme del clavo digo, ¿qué hago? ¿Voy a llamar el seguro? ¿Qué hago? La moto tenía el espejo doblado y todo. Y el chavo me dice, yo tenía 400 quetzales. Me dice, mira, con 400 nos arreglamos y te vas. Sacaré mis 400 quetzales, ¿va mucha? Y se los di al motorista. Y cuando yo salgo de ahí, Dios es lo que me dice, mira, es que tenías que dar solo 100 quetzales. Lo terminaste dando todo porque te aferraste a esos 100 quetzales. Entonces, realmente, mucha, el mensaje de las primicias, el mensaje inicial es, ¿estamos reconociendo que de Dios es todo o no? El trabajo que tienes o el trabajo que no tienes, viene de Dios. Si Dios quiere que no tengas trabajo ahorita, viene de Dios. Obviamente, si tú estás relacionándote con Él. Si tú tienes o no tienes el carro que quieres, pues hay que agradecerlo porque todo viene del Señor. Dale, Kevin. Solo una consulta con eso, las partes, digamos, en las que Dios tiene esas comunicaciones o esas intenciones, es como un impulso fuerte que uno empieza a tener, digamos, o como una idea que viene y no se va. Digamos, en este caso, cuando nos cuentas esa historia de los 100 quetzales, ¿cómo diferenciabas que no eras tú el que solo quería dar esa intención y si era Dios? O en el caso del pastor, pues, ¿cómo tiene esa diferencia? Yo sé que en algún momento nos dijiste que el Espíritu Santo es el que te habla y hay que tener como que mucha fe e intencionalismo para poder leerlo, pero ¿cómo hacemos esa diferencia? O no sé si hay tres voces que nos pueden hablar internamente. Incluso los mismos sueños, cuando alguien sueña y me dice, mira, es que soñé que el frijol, que se movió el frijol y no sé qué pasó y no sé qué, o sea, cuando me empieza a contar los sueños, hay tres fuentes. La primera fuente es Dios, y Dios te puede estar hablando directo adentro, o a través de un sueño, a través de algo. La segunda fuente es yo mismo. Yo mismo puedo tener una idea, ¿verdad? Porque mi deseo es mi corazón y yo mismo pensar que es Dios y soy yo. Pero la tercera fuente, ¿viene quién es? Satanás. Porque cuando Pedro se acerca y le dice a Jesús, ya no vayas a la cruz. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Pedro? Aléjate de mí, Satanás. Entonces, cuando uno reciba algo que tiene que hacer, uno tiene que pasar un filtro. Hay dos filtros que menciona la misma Biblia. El primer filtro es que todo tiene que pasar a través de lo que dice la palabra. Y por eso tienen que saber la palabra. Porque si Dios te está mandando a hacer algo en contra de la palabra, por ejemplo, a los musulmanes radicales, el yihad, imaginémonos que ellos sí creyeran en los 66 libros. Ellos tienen 5 o 6 libros de los nuestros en su Corán, un poquito modificados, bastante. Pero imaginémonos que sí creyeran lo mismo. El yihad no está en la Biblia. O sea, que se inmolen y que maten a un montón de gente por causa del Señor, no está en la Biblia. Entonces, a pesar de que ellos escuchen una vocecita que les dice, mira, matate, ponete unas bombas, esa vocecita no viene de Dios. Entonces, lo primero que hay que ver es si la Biblia lo permite o no lo permite. Entonces, dar esos 100 quetzales, ¿la Biblia lo permite o no lo permite? Sí. Ahora, lo otro, el otro filtro es, dice la Biblia, que todo tiene que ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, cuando es algo muy complejo, por eso uno no está solo. Y tiene gente alrededor que cree lo mismo que uno. Y entonces uno pide ayuda y le dice, mira, fíjate que he tenido esta intención. ¿Será que viene de Dios o no? Yo les he contado aquella historia de aquella mamá que su hija murió porque la secuestraron y la violaron, dos jóvenes de 17 y 18 años. Y uno de esos jóvenes, la mamá, Dios la llamó a sacarlo de la cárcel y después adoptarlo. No sé si medio se recuerdan de la historia. Ahora, para esa decisión, si hay que preguntarle a otras personas, mira, ayúdame a orar.
para ver qué es lo que Dios quiere con esto. Yo estoy sintiendo esto, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Ahora, si es una cuestión práctica de dar, yo no voy a llamar a André, mira André, fíjate que Dios me está poniendo a decir que sales a un señor que está ahorita en el semáforo, ¿verdad? Ayudarme a orar para ver si es su voluntad. No contesta. Para ver si es su voluntad, ahí no contesta. ¿Ja? Eso no, para eso no. Entonces, para hacer cosas de bondad, yo no le buscaría mucho la forma. O sea, si quieren invitar a alguien al estudio o a la iglesia donde van o a un retiro, ¿para qué van a estar hiper preguntándole a Dios si sí o si no? O sea, lancen el anzuelo o hagan la obra y sobre eso nos vamos, pues, ¿verdad? Cuando es un dilema que puede generar daño colateral, ahí sí pregunten al Señor y ayúdense con 2 o 3 testigos adicionales. Con lo que pregunta Kevin, yo recordé ahorita algo que una persona se acercó a la iglesia con una persona y le dice, mira hermano, Dios ha puesto en mi corazón que usted me va a sembrar 1000 quetzales. Pues a mí no me ha dicho nada. Al que le tiene que decir es a mí, no a usted. Entonces, porque tampoco nunca falta quien llegue con la bandera de que yo recibí del Señor tal cosa. No, a mí no me ha dicho nada. Eso es importante. Hay un libro bien controversial que se llama Esto dice el Señor. Muy controversial, lo leí cuando tenía como 16 años. Me chocó mucho, pero realmente en el transcurrir de la vida cristiana sí logro detectar lo que dice Hans. No todos los que te dicen también esto dice el Señor, o mira, Dios te dice esto, mira, soñé esto, es así, correcto, ¿verdad? Es así. Hay que preguntarle a Dios, 2 o más testigos. Yo, por ejemplo, hace unos días, y una vez lo digo y que va a quedar pregrabado por si algo me pasa, pero hace unos días soñé que muy claro el sueño, que me habían como unos narcos o como mareros. Yo no tenía nada que ver, iba en el carro y por el proceso el marero empezó a dispararle a todo el mundo y me pegaron 2 balazos acá. Y los balazos los sentí como que sí me los hubieran, o sea, había dolor en el sueño, pues, ¿verdad? No era así tan indoloro, ¿verdad? Y resulta que hoy en la mañana, cuando estaba cambiando a Nikki, que es mi hija más grande, me dice, mira, papá, fíjate que yo tuve un sueño contigo. Bueno, dice, inocente, ¿va? Fíjate que estabas en no sé qué lado y te caías, y cuando veía ya no te veía, te freías. Entonces, ahí digo, bueno, ya soñé una cosa. Obviamente estoy orando por ese sueño. Pero ya mi hija más grande también sueña otra cosa. Ya boca de 2 o más testigos, pues, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser sensible a la luz del Espíritu Santo, pero si son obras de bondad, no estén preguntando mucho. Muchas veces, y eso nos pasa a los que todavía tenemos en el corazón temas del dinero, temas de no depender de Dios, oramos más por cosas buenas, o sea, si vamos a hacer algo bien, que por dejar de hacer el mal. Yo recuerdo con esto, porque digamos, el tema de las obras, aún el tiempo de la cosecha es un tiempo de obrar, porque la cosecha no se levanta sola. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, y uno piensa que pasó el tiempo de la siembra y el cuidado, y eso es todo, pero el tiempo de la cosecha es un tiempo de obrar también. Y ahora, el tiempo de las cosechas van a venir varios tiempos. Ahora, la cosecha no es Cancún, ¿va? No es el descanso. Hay que hacer algo, hay que limpiar incluso la cosecha, hay que hacer varias cosas que vamos a ir hablando. Vamos a introducir a lo que dice Hans en Juan 12:23, y ahora va a tener sentido algo que dijo Jesús. Ya con este preámbulo, muchas lecturas del Evangelio que ustedes han leído hace sentido. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué, cómo? Entre en su gloria. Entre en su gloria, sea glorificado. O sea, ¿de qué va a estar hablando ahorita Jesús? De la glorificación. Juan 12:23. Dice el 24, de cierto os digo. Cuando Jesús decía eso es porque sí, es como este sueño que tuve, ya cuando le dicen 2 veces a uno desierto, es porque sí puede entrar en un desierto uno, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna, ¿la qué? La guardará. Ahora, aquí está hablando de que si una semilla no muere, entonces no puede dar fruto. Entonces, ahora, aquí es interesante, porque Cristo, ¿de qué semilla está hablando?
¿De qué tipo de semilla está hablando Cristo en el 24? Yo creo que está hablando de la fe. De trigo. Es una semilla de trigo, no es la de cebada. ¿Y a quién les está hablando Cristo, si logran verlo más arriba? ¿A quién le están hablando? Griegos. A los discípulos. Entonces, ¿qué le está diciendo a los discípulos? Así como yo voy a morir, que soy un grano de cebada, así ustedes también tienen que morir para que puedan dar mucho fruto. Entonces, él iba a ser el ejemplo en las primicias de cómo después nosotros en Pentecostés también tenemos que morir, porque nosotros somos el trigo. Entonces, Cristo es la cebada, nosotros somos el trigo. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué Cristo es la cebada, que es ese grano duro, feo, si quieren verlo así, que se usa para hacer pan de los pobres? Por lo que dice Isaías 53:5. ¿Se recuerdan de Isaías 53? ¿De qué se trata Isaías 53? Los judíos tienen prohibido en algunas ramas leerlo, Isaías 53, porque habla del siervo, del cordero sufriente. Y si un judío lee Isaías 53, que fue escrito 2000 años antes de que Cristo viniera, entonces el judío va a empezar a confundirse y va a decir, ala, pero es que esto me suena como a lo que aquellos de Occidente hablan de Jesús. Entonces, Isaías 53:5 dice, pero él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Pero qué dice después? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice sus versiones? Molido. Molido por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta ese verbo que usa? Usa molido, el mío usa aplastado por nuestros pecados. Ahora, ¿por qué usa la palabra molido o aplastado? ¿A quién se le molía o aplastaba? No sé si, yo ahorita me compré una Mi Ninja, que la verdad es que yo 25 años dije que el café lo consumían los señores grandes. ¿Verdad? 25 años empecé diciendo, no consumía café. Y de hace 6 meses... 25 perdidos, ¿no? Sí, hace 6 meses tengo una Mi Ninja que Michelle compró y ahora todos los días pido mi café en la tarde, ¿verdad? Tarde-noche. Y ahora el café en esa Ninja uno lo mete en grano. ¿Y qué es lo que primero que hay que hacer? Molerlo. Entonces, ¿por qué usa Isaías este verbo donde dice que él iba a ser molido, aplastado por nuestros pecados? Porque realmente Cristo era un grano de cebada. ¿Y por qué necesitaba la cebada ser molida? No sé si ustedes han agarrado el trigo, porque el trigo, recuerden, somos nosotros, la iglesia. La cebada fue Cristo, la primicia. Entonces, ¿por qué qué tiene diferencia la cebada del trigo? El trigo lo han agarrado en sus manos. Le han sacado la semillita al trigo. ¿Qué hacen con la cáscara? Solo le hacen así un poquito y ya se despega. Pero la cebada es un grano tan duro que para poder sacar la semilla de adentro, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Molerla y aplastarla. Entonces, Cristo Jesús tuvo que pasar el sacrificio de ser molido por nosotros para que nosotros pudiéramos dar fruto. Cristo Jesús era el grano de cebada que tuvo que pasar por ese sufrimiento para que nosotros después no pasemos por tanto sufrimiento. Porque el trigo, para poder dar la semillita, a pesar de que sí se le toca un poquito, no es como el de Cristo. Entonces, ¿por qué se le llama primicias a esta fiesta? Porque él fue el primero que se puso a la brecha a decir, yo me voy a sacrificar por alguien o por algo. Por eso, cuando tú conoces a Dios y eres el primero en la familia en conocerlo, probablemente tú y yo nos tengamos que sacrificar mucho más que los demás. Y probablemente vengan vituperios, vengan burlas, vengan risas, vengan gente que nos desconoce. Yo cuando empecé a conocer verdaderamente a Dios, todas mis tías abuelas nos dejaron de hablar. Pero sí, grueso, ¿eh? Nos dejaron de hablar y yo, chica, ¿qué onda? ¿Eh? Después ya nos pidieron perdón y todo, pero realmente muchas veces uno se vuelve primicia. Tengo 6 minutos para casi terminar.
Vamos a leer Isaías 53, pero ahora leamos el versículo 2. Cristo es la primicia. Entonces dice Isaías 53, 2, mi siervo creció, está hablando otra vez de Jesús, el que iba a venir, el Mesías que iba a venir, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Por eso si no entendemos todo este contexto, cuando leemos Isaías no vamos a entender de qué se trata. Tierno brote verde, como raíz, ¿en qué dice? ¿En tierra qué? Seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia qué. O sea que Jesús en su aspecto no era el típico imagen italiana que pintaron en el Renacimiento, donde tenía su nariz así, ¿verdad? Y su mentón, sino que ¿cómo era su aspecto? Dice. ¿Cómo era su aspecto? Por eso para los que creen que son feos, no tengan pena, muchachos, no tengan pena, ¿verdad? Cristo dice que no, Cristo dice que no era guapo. No era guapo en su aspecto terrenal, porque después obviamente él fue glorificado y tiene un aspecto majestuoso. Pero lo importante es que él dice que era un tierno brote verde. ¿Por qué dice que era un tierno brote verde? Porque era la primicia, la primera cosecha que se iba a levantar, que dice que incluso la primera cosecha ni siquiera tenía una buena tierra. ¿Dónde sale la primera cosecha? ¿En tierra qué? Seca. Tierra seca. Por eso cuando los israelitas llegaron a Canaán, la tierra era abundante, pero en donde pudieran iban a meter la primera siembra, que era la primera cosecha, acerca de la cebada. Y voy a terminar con el inicio de esta fiesta, con 1 Corintios 15, 20. Y voy a dejarlos picados con un tema, para que lo piensen una semana, ¿verdad? 1 Corintios 15, 20. Pero ahora, esto es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Esto es 3000 años después. Pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Este es el centro de lo que creemos. Nuestra fe, el centro es la resurrección. Porque todas las demás religiones predican cómo ser mejor persona, cómo llevar a los pobres algo, cómo ser mejores devotos, pero nosotros lo que predicamos es que cuando morimos vamos a resucitar. Entonces dice, Cristo ha resucitado a los muertos. Punto y coma, dice la mía. Primicias de los que murieron es hecho. ¿La suya también dice primicias? El primero y la primicia. Siendo el primero y la primicia de los que murieron o durmieron. Versículo 21. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero el versículo 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí les dejo la tarea, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y los que están en su venida. Entonces, la primicia lo que significa es que el sacerdote agarraba ese manojo de cebada y lo levantaba de ofrenda al Señor. Cristo fue el primero en resucitar. Pero se recuerdan que la palabra de lo que la que usaba la fiesta era un manojo, una gavía. Significa que Cristo no fue el único en resucitar. Cristo fue el primero. Pero en ese momento resucitaron más personas. Por eso Mateo, lo vamos a leer en una semana, dice que se abrieron las tumbas de los santos y resucitaron las personas y se le aparecieron a muchos. Significa que nuestra abuelita, la tatarabuelita, venía y solo tocaba la puerta y mi hijito, mira, ya estoy acá resucitado. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Tú resucitaste, Señor. Tú nos diste ese mensaje de esperanza de que no vamos a ver muerte eterna, Señor, sino que a pesar de que durmamos, de que muramos en este cuerpo, nosotros vamos a resucitar en ti. Gracias por darnos este mensaje de salvación y te pedimos que esta semana tú nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos. Bye, bye.